Bien, quedamos acá en capacitación para fortalecimiento institucional. El plan incluye objetivos, beneficios, lista de eventos, proveedores de servicios identificados, costos estimados, matriculación, etcétera, sobre la capacitación. El banco revisa el plan o lo aprueba. Los ajustes requieren aprobación. Hay una evaluación del plan de capacitación. Este plan de capacitación tiene que estar en el sistema STEP y SEPA. Se tiene un rubro especial para capacitaciones en contratos adquiribles, ¿no? Se incluyen las líneas respectivas en sus métodos y cómo se va a contratar esta capacitación para fortalecimiento. También existe otra capacitación que no es para fortalecimiento institucional, contratación de servicios para eventos de capacitación que no sean al personal del ejecutor, ¿no? Por ejemplo, un tiempo trabajé en el proyecto PIDIPAN, que era un proyecto de atención a niños y niñas menores de 6 años de escasos recursos. Este proyecto tenía financiamiento Banco Mundial y BIT y se realizaban capacitación a educadoras, ¿no? Las educadoras eran señoras, madres de familia que recibían capacitación integral para atender a los niños, ¿no? En cuanto a salud, educación, alimentación, etcétera, se las capacitaba y se contrataba personal especialista en esos temas para capacitar, ¿no? Entonces era una capacitación que no era al personal, sino a educadoras que atendían a los niños, ¿no? Eso es un ejemplo. Igualmente se aplican las normas, regulaciones de adquisiciones de los financiadores y cada contrato tiene una línea en el plan de adquisiciones. Bien, vamos a ver algunas buenas prácticas de las especificaciones técnicas en la contratación que los bancos recomiendan, ¿no? Como buenas prácticas. ¿Hay algún audio encendido, por favor? Ana, gracias. Por favor, solo lo enciende cuando quieran participar. Gracias. El banco no recomienda pedir como requisito obligatorio que el licitante cuente con certificación ISO 9001. No es un requisito obligatorio y no recomienda que se pide porque podría truncar los procesos de contratación, ¿no? A no ser que esté justificado, debidamente justificado ese requerimiento. No se debe incluir en las especificaciones técnicas instrucciones o disposiciones administrativas o legales que se encuentren en otras partes de los documentos de licitación o solicitud de ofertas, ¿no? Esta recomendación es muy interesante, ya que también se puede ver que ha habido problemas no solo con norma internacional o de financiamiento externo, sino con la norma nacional también. Cuando existe un modelo de, vamos a poner aquí el ejemplo de la norma nacional de DBC. Entonces, lo que está diciendo esta recomendación es que no deberíamos, hay un audio, por favor. Que no deberíamos incluir en las especificaciones técnicas, aspectos administrativos o legales que ya están en el modelo de DBC,
¿no? Y eso he visto que muchas veces le pone por error o desconocimiento. Por ejemplo, les doy un ejemplo, puede ser un aspecto legal de una multa que le ponen en las especificaciones técnicas, ¿no? Y esta multa puede ser contradictoria al DBC y al modelo de contrato que está establecido, ¿no? Entonces, si nadie se da cuenta de ese error o esa contradicción, eh, en el caso que yo he visto, que tuve una experiencia, es que le pusieron una multa muy diferente a la que está en el contrato y cuando llegó a jurídica el proceso para el perfeccionamiento del contrato, ahí saltó ese problema, ¿no? De esa incoherencia. Y por ese motivo tuvieron que anular el proceso de contratación, ¿no? Entonces, esta recomendación es válida para cualquier normativa, ¿no? Cualquier normativa que ya tengan documentos estándar de licitación o DBCs, etcétera, con modelos ya definidos en la parte administrativa y legal, que no corresponde que se mencione en las especificaciones técnicas, ya que podría contravenir o podría haber una incoherencia, ¿no? Esa es una recomendación. ¿Alguna consulta, duda o complementación que hayan tenido sobre este tema? Como usted dice, buenas noches, licenciado. Como usted dice, Buenas noches. ocurre eso. Yo una vez he visto que ha pasado eso, justo el momento en que se tenían que aplicar las multas, no coincidían las del contrato con las de los términos, como usted dice, y ahí ha sido todo un lío. Muchas gracias, Amparo. Es real ese problema que existe en el diseño de especificaciones técnicas, igualmente en los términos de referencia, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado y esta recomendación es muy interesante para cualquier normativa que estén aplicando, ¿no? En el diseño de especificaciones técnicas, tener ese cuidado de no incorporar aspectos administrativos y legales que ya están definidos en los modelos de DBC, en los modelos de contrato. Otra recomendación, se puede incluir servicios conexos, ¿no? En las especificaciones técnicas. Por ejemplo, si estamos realizando la contratación o adquisición de un vehículo, podríamos incluir servicios conexos como por ejemplo el tema de seguros, ¿no? De seguros del vehículo y por ejemplo también otros servicios conexos de transporte, de capacitación, de instalación, ¿no? Dependiendo la compra que estemos haciendo, es importante incluir servicios conexos, ¿no? Entonces hay que ver no solamente el objeto de la contratación, sino los servicios que se requieren hasta la entrega, ¿no? Muchas veces vemos el tema de servicios de descarguillo, de estibaje, de transporte, que hay que considerar en un proceso de contratación y no olvidarse, ¿no? Porque ya el momento de ejecutar es donde hay problemas cuando no se considera un servicio y puede haber incrementos de costos o la logística de la entrega tenga problemas, ¿no? Otra buena práctica antes de emitir los documentos de licitación, comprobar que más de una marca, modelo o modelo esté disponible en el mercado, ¿no? Eso es muy interesante en las actividades previas antes de iniciar un proceso de contratación. Y estas recomendaciones son generales, ¿no? El tema de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? No solamente con financiamiento externo, es con cualquier norma, ¿no? Que deberíamos en la pesquisa de mercado ver que haya competencia, ¿no? A eso se refiere, que haya más de una marca, de un modelo disponible, ¿no? Porque si es que no hubiera en el mercado más que una marca, un modelo, no amerita pues ir a un proceso competitivo, ¿no? Con licitación, y ya aplicaría pues una contratación directa, o si es norma nacional, una contratación por excepción, ¿no? Debe haber compatibilidad entre el precio estimado
y las especificaciones técnicas. Esta recomendación también es muy interesante, ya que el precio estimado, que es el precio referencial, tiene que estar compatible o en equilibrio con la calidad, ¿no? En las especificaciones técnicas se define la calidad, entonces muy importante equilibrio calidad-precio, que deberíamos analizar en la etapa de actividades previas. Las especificaciones técnicas deberán ser lo suficientemente amplias para que haya una buena participación de proponentes, ¿no? Porque si lo limitamos, estamos entrando a prohibiciones de direccionamiento o en financiamiento externo hablan de características discriminatorias, ¿no? Entonces tienen que ser suficientemente amplias, pero al mismo tiempo llegar también a la calidad que requerimos, ¿no? Porque a veces se abre mucho y bueno, ya no llegamos a la calidad que queremos y puede bajar, ¿no? Entonces hay que tener cierta habilidad en el diseño de especificaciones técnicas. Siempre que sea posible, deberán especificarse normas de calidad internacionales, ¿no? Eso es lo que está pidiendo los financiadores, normas de calidad internacionales, obviamente con el enfoque que ellos tienen de mercado internacional, ¿no? Y en casos muy especiales, ellos aceptan normas de calidad nacionales, ¿no? Pero prefieren siempre que se apliquen normas de calidad internacional. Se deberán evitar referencias o marcas, números de catálogos u otros detalles. Esto es lo que está también en la norma nacional como direccionamiento, ¿no? Porque si le ponemos una marca, un número de catálogo, ya estamos entrando pues a un direccionamiento y no amerita ir a un proceso competitivo, ¿no? Entonces lo vulnera, ¿no? Ya es un direccionamiento, ¿no? Y también dice que si es muy necesario, ¿no? También está la misma redacción en la norma nacional, ¿no? Si es muy necesario, indispensable que se ponga una marca o una procedencia, deberá ponerse entre paréntesis o entre comillas esta redacción, ¿no? O sustancialmente equivalente o por lo menos equivalente. Una de las dos tiene que estar al lado, ¿no? Si se pone una marca, tiene que estar al lado de esta redacción para que no limite a solo esa marca, ¿no? Puede haber otras marcas que sean equivalentes, hablaremos de equipos, entonces, para que puedan competir. Cuando las especificaciones técnicas se haga referencia a otras normas o códigos de prácticas particulares, ya sea del país del comprador o de cualquier otro país elegible, ¿no? Entonces, se puede definir normas nacionales o internacionales, pero también tiene que ir esta redacción, ¿no? Para no cerrarlo a una norma del comprador solamente. Y dice otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual, ¿no? Entonces, no se cierra o no quieren que se cierre a una norma del país del comprador en específico, ¿no? Y dice, y otras normas reconocidas, ¿no? Pero que vayan con la calidad requerida. El banco recomienda el uso de medidas métricas en el diseño de especificaciones técnicas. Las especificaciones deberán detalladamente, los requisitos deberán estar detalladamente con los requisitos, por lo menos a los siguientes aspectos, ¿no? O a normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de bienes. B, lista detallada de las pruebas requeridas, tipo y número, ¿no? Entonces, sí se puede requerir pruebas para una contratación, ¿no? Por ejemplo, he visto licitaciones del Ministerio de Defensa, donde ellos compran abarcas, compran uniformes y solicitan certificaciones ISO de INORCA
y también someten a pruebas las muestras, ¿no? Piden muestras y las someten a varias pruebas, ¿no? Entonces es interesante ese tipo de contratación porque, como quien dice, el papel todo aguanta, ¿no? En papel, pues todos los proveedores cumplen, ¿no? Pero otra cosa es ya viendo las muestras, realizando pruebas, ¿no? Y eso es muy recomendable en el tema de contrataciones, ¿no? El tema de contrataciones, bueno, esa recomendación yo les doy de forma personal. No tiene que ser solo un trabajo de escritorio, ¿no? Es muy importante salir y hacer un trabajo también de campo, ¿no? Yo les comento una experiencia que tuve justamente en el proyecto PIDIPAM, donde sacamos una licitación para fabricación de sillitas para niños, una buena cantidad, era una licitación para provisión a nivel nacional. Hablaremos de unas 5,000 sillitas para niños. Y bueno, se adjudicó un proveedor de la ciudad de Oruro y cumplió con todo, pues, ¿no? Como los papeles todo aguanta, cumplió con todo. Hasta se le dio un anticipo, ¿no? Y bueno, el señor desapareció, no dio más la cara después de formalizar. Y bueno, pues no había cuando haga la entrega que ya debería empezar a hacer, ¿no? Y ahí me comisionaron para viajar a Oruro y ver qué pasó con el señor, qué pasó con su fabricación. Y bueno, llegué a la dirección y no había fábrica, solo era un terreno y había una sola máquina ahí que estaba, se podría decir, botada, ¿no? Y no había fábrica y día con el señor, con el representante legal de la fábrica. Y bueno, él me dice que lastimosamente hizo mal su oferta, que era su primera experiencia y que estaba pues prácticamente con pérdida, ¿no? En cuanto a sus costos. Y se le dio un anticipo y le pregunté sobre el anticipo y me dijo que sí lo tenía más bien, no lo había gastado. Entonces, como era financiamiento externo que es más flexible, se pudo dar un tiempo más al señor, una ampliación de plazo y prácticamente le dimos las instalaciones, teníamos unos galpones en el alto para que pueda fabricar, contrató personal, trajo equipos y bueno, pues fabricó las sillitas, no ganó nada porque sus costos estaban mal, lo único que ganó es experiencia y más bien pudo cumplir con el contrato, ¿no? Entonces, con esa experiencia, nosotros contratamos un experto, ¿no? En el tema de fabricación de muebles, porque también tuvimos otra donde eran estantes para niños y yo estaba esas veces como jefe de compras, como jefe de activos, era el hombre orquesta en ese proyecto. Y bueno, se adjudicó una empresa, trajo los muebles, todos bien pintaditos, los estantes, y bueno, por si acaso los toqué, los golpeé y no había madera, ¿no? Eran venesta, eran pues venesta, ¿no? Que estaba forrada y no había madera, ¿no? Entonces nos estaban prácticamente engañando con la entrega de esos estantes. Y con esa experiencia, ya para los próximos procesos, porque comprábamos bastante mobiliario, no solamente eran sillas, eran mesas redondas, estantes para niños y varios mobiliarios. Entonces contratamos un experto en diseño de especificaciones técnicas para niños, ¿no? Porque no es lo mismo un mueble que conocemos de escritorio que para mobiliario para niños que tienen que tener acabado punta roma para que no se golpeen, tienen que tener pintura no tóxica porque los niños muerden la madera y muchas características especiales, ¿no? Entonces ese señor era experto y él diseñó las especificaciones técnicas. Cuando se presentaron los proponentes, antes de adjudicarles, hacíamos visitas a las fábricas, ¿no? Para ver que realmente existan, tengan los equipos, tengan la capacidad.
etcétera, y recién procedíamos a la adjudicación, y después de la adjudicación y el contrato, hacíamos seguimiento ya el proceso productivo desde la llegada de la madera, veíamos el grado de humedad, y veíamos el tema de la pintura, si era realmente no tóxica, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos garantizábamos el cumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, esa recomendación les doy porque muchas veces hacemos las contrataciones pues de escritorio y todo en papeles y realmente no verificamos que realmente esos proveedores proponentes existan, tengan las condiciones, igualmente en la fase de ejecución, ¿no? Entonces hay que ir más allá del tema del escritorio, de los papeles y hacer un trabajo de campo. Y ahí vamos a tener éxito en los procesos de contratación. Está nuestro amigo Alex. Alex va a disculpar que lo moleste tanto. Está presente. Alex, ¿me escuchas? Sí, adelante, licenciado. Estimado Alex, si podrías complementar en el tema de diseño de especificaciones técnicas en el sector petrolero y cómo ustedes garantizan la calidad de las mismas en cuanto a la evaluación, en cuanto a la ejecución. ¿Qué prácticas tienen, estimado Alex? Nos gustaría mucho conocer, por favor. Sí, nosotros tenemos dentro de la empresa unidades solicitantes especializadas para hacer especificaciones técnicas, inclusive evaluación de precios referenciales también, ¿no? Básicamente son equipos conformados técnicamente por peritos especializados en la materia, por ejemplo, en obras en construcción, en diseños, en ingenierías básicas. Hay personal experto. En otro personal experto tenemos en cuestión de emergencias, ¿no? De estados de criticidad, qué sé yo, necesitamos la construcción de un puente de medición en el río Yapacaní por las tormentas y lluvias de las fechas, han ocasionado derrumbes y roturas de alguna parte del gasoducto. Entonces también tenemos gente experta que elabora especificaciones técnicas propiamente para ese contexto, dado un marco de emergencia, ¿no? En el caso de las especificaciones de los pliegos técnicos para compra qué sé yo, de equipos, de bienes como ser cañerías, bridas, válvulas, puentes de medición físicos, etcétera. También tenemos un personal bien crítico que conoce de los temas con los espesores de pared, las tricapas y toda la terminología técnica que realmente hacen que las especificaciones técnicas se ajusten una vez que se sube al DBC, se ajusten, digamos, a la necesidad propia de la compañía, ¿no? Con las características que necesita nuestro mercado nacional. Eso es lo que más o menos tenemos en especificaciones técnicas. Excelente, Alex. Y una consulta más. Cuando hacen gestión de proveedores, tengo entendido que es como una habilitación antes de ser considerados a una fase de licitación. ¿Cómo realizan en el tema de gestión de proveedores su selección o habilitación de estos proveedores para que realmente garanticen la prestación o ejecución de la contratación, ¿no? Porque eso tengo entendido, ¿no? Que primero en gestión de proveedores verifican que los proveedores tengan las condiciones para poder cumplir con el contrato, ¿no? Y recién los habilitan a una fase de licitación. Esa parte más te rogaría, estimado Alex. Bien, la gestión de proveedores empieza con un escenario muy sólido y consolidado.
todos los proponentes, oferentes locales, nacionales, internacionales, dependiendo del rubro que tienen, están autorizados y pueden participar en el ámbito de los procesos de contratación de la empresa con carácter público y transparente. No necesariamente necesitan formar parte de nuestra base de datos cuando pueden subir directamente a nuestra página web, elegir un plan anual de contrataciones de allí, un requerimiento de compra, y si cumplen con las especificaciones del, de la, de, del DBC que está colgado en nuestra página web, ellos pueden participar, ¿no? Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que yo quiero fidelizar proveedores en mi base de datos y como consecuencia de ello, yo los invito a los proveedores o los proveedores se autoinvitan y nos piden ser registrados en nuestra base de datos de proveedores, los mismos que tienen que presentar ciertos requisitos preestablecidos que tenemos nosotros, en unos formularios, en unos formatos correspondientes, donde les pedimos su solvencia fiscal, su número de NID, su representante legal, y todos los requisitos necesarios, su cuenta bancaria, su correo electrónico y muchos otros requisitos preestablecidos en formatos que una vez que ellos lo consolidan y nosotros verificamos inclusive con la documentación que nos presentan, si está completa y cumple, entonces automáticamente nosotros manejamos un sistema, un ERP SAP que se llama digital, que nos permite habilitarlos como proveedores en nuestra base de datos. A partir de ello, ellos, los proveedores ya consolidados, invitados y programados con un determinado código en nuestra base de datos, pueden ser invitados a todos nuestros procesos de contratación de manera recurrente, dependiendo del rubro al cual ellos se han inscrito. Y eso lo verificamos con su número NID, cuál es su rubro. Y bueno, solamente en esos rubros en los cuales están identificados, pueden ellos de la forma más normal y transparente poder formar parte del proceso de contratación de estas licitaciones que tenemos en la empresa. Excelente, Alex. Te agradezco mucho. Realmente muy interesante gestión de proveedores, porque ya verifican las condiciones, estoy viendo, legales para poder estar dentro de su banco y hacerles invitaciones simultáneas. Me imagino cuando sacan una convocatoria pública, les hacen invitaciones simultáneas, ¿no? Excelente, Alex. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar sobre este tema, tenga alguna consulta, alguna experiencia, por favor? Bien, otros requisitos clave en especificaciones técnicas. Por ejemplo, otro trabajo adicional en servicios conexos requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total, ¿no? Entonces, se va más allá de la especificación del bien, también como servicio conexo, estábamos comentando tema de estibaje, transporte, y ya que garantice la entrega, el cumplimiento total, ¿no? Del, del objeto de la contratación. Por ejemplo, si fuera equipos, tendríamos que ver la instalación, hasta el tema de capacitación al personal que va a operar sus equipos, ¿no? Entonces, tenemos que ver todos esos requisitos de servicios conexos. Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor y consiguiente participación del comprador. Entonces, también se define cuál va a ser la participación del comprador, ¿no? Respecto a comisiones de recepción, fiscales que puede verificar el funcionamiento de equipos. Entonces también se prevé cómo va a participar el comprador. Lista detallada de avales de funcionamiento, que son garantías, cubiertas por garantías, y las especificaciones
de la liquidación por daños y perjuicios, aplicable en caso de que dichos no se cumplan, ¿no? Estamos hablando de garantías de funcionamiento y otras que se definen en las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas deberán establecer todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento cuando el comprador requiera que el licitante proporcione en su oferta, ¿no? Y hay un aspecto acá interesante que mencionar que aplica a cualquier normativa, ¿no? Y también lo aclara en la norma nacional, que en el tema de, por ejemplo, en la adquisición de bienes, puede haber la recepción sujeta a verificación y la recepción definitiva, ¿no? Entonces son dos plazos diferentes y con sujeta a verificación es una recepción provisional, podríamos decir, para verificar el funcionamiento, que no tenga daños el equipo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajé en el proyecto PID y PAN de atención a niños, comprábamos en grandes cantidades plastilosa para niños, que era un juego de tacitas, de platillitos y todo ese juego llegaba pues en cajones, ¿no? Porque eran cantidades industriales y en el momento de la recepción solamente puedes contar las cajas, ¿no? Y decir, están ingresando tantas cajas y tantas cantidades, que es una recepción sujeta a verificación, ¿no? Entonces, esa recepción no genera todavía una recepción definitiva porque necesita un tiempo de revisión, ¿no? Entonces ahí como 10 personas nos sentábamos a revisar una por una las tacitas, los platillitos y todos los que tenían rajaduras o estaban desportillados los íbamos separando para que nos cambie, ¿no? La empresa que nos había provisto. Y una vez que nos cambiaban todos esos plastirosa que tenía algún problema, entonces recién procedíamos a la recepción definitiva, ¿no? Que era la conformidad final, la cual genera el pago, ¿no? Eso es lo que aplica en algún tipo de contratación de bienes, ¿no? Donde se necesita una revisión antes de dar la conformidad final, ¿no? En equipos es una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, equipos de computación, ¿no? O equipos médicos. La recepción tiene que ser sujeta a verificación hasta que el técnico, el especialista verifique que funciona, que tema de computadoras, software, hardware, etcétera, y recién procede pues la recepción definitiva, ¿no? Y para eso se debe programar un tiempo, por decir, el día 80 recepción sujeta a verificación y el día 90 recepción definitiva, ¿no? Así tiene que estar en las especificaciones técnicas, ¿no? Y lo mismo también se aplica en la contratación de obras, que hay la entrega provisional, donde la obra está concluida, ¿no? Provisional no significa que le falta puertas, ventanas, ¿no? Significa que la obra está concluida, pero el fiscal y el supervisor le dan un tiempo para la recepción definitiva, ¿no? Y ese tiempo es para que posiblemente haya algún vicio oculto, ¿no? Que se verifique. Entonces también hay un tiempo de provisional a definitiva en obras. Acá hay un cuadrito de especificaciones técnicas de los financiadores, donde ellos, bueno, lo definen en tres columnas. En la primera, número de artículo, insertar el número, que pueden ser por ítems, nombre de los bienes o servicios conexos. Acá se debe de detallar en la columna del medio. Y en la columna de la derecha, especificaciones técnicas y normas en temas de calidad, ¿no? Entonces, un formatito de los financiadores, como ellos recomiendan que se definan las especificaciones técnicas. Bien, ¿alguna consulta, duda, complementación en diseño de especificaciones técnicas? ¿Quieran acotar algo? Una recomendación que les quiero dar es no meterse
a diseñar especificaciones si no conocemos el tema, ¿no? Y yo les comento un caso en una entidad petrolera, no voy a decir su nombre, que requeríamos tractocamiones, ¿no? Y sacamos una licitación internacional y bueno, y se preguntó quién va a elaborar las especificaciones y dijo, pues el jefe de transportes, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pues debe conocer, ¿no? Y él diseñó las especificaciones técnicas, se lanzó la licitación pública internacional, vinieron como 10 empresas, si no me equivoco, del exterior a la reunión de aclaración. Esa vez estaba como director administrativo en ese equipo, encabezando ese equipo de esa contratación. Y bueno, en la reunión de aclaración, pues nos hicieron más de 100 preguntas técnicas, muy técnicas sobre tractocamiones y esperábamos pues que el jefe de transportes las atienda, ¿no? Y lastimosamente el jefe de transportes no, pues no atendió ni una de las consultas técnicas y todavía hubo una pregunta o nos dijeron que las especificaciones estaban direccionadas a una marca, creo que era Mercedes. Hicimos un cuarto intermedio en plena reunión de aclaración, nos reunimos con el personal y este señor de transportes y le preguntamos, pues, de dónde sacó sus especificaciones, ¿no? Y bueno, él nos dijo que había hecho copy-paste, pues, del internet y de los camiones Mercedes que para él eran bien nobles. Eso nos dijo, ¿no? Son bien nobles, ¿no? Esa era la respuesta técnica. Y no sabíamos qué responderles, pues, a todos los proponentes que viajaron prácticamente de otros países para esta contratación. Y evidentemente estaba direccionado porque era copia de las especificaciones de Mercedes y tuvimos que anular el proceso, ¿no? Y fue una vergüenza porque imagínense con toda la gente que llegó y con esa experiencia les recomiendo no meterse a elaborar, diseñar especificaciones, a recepcionar hasta las comisiones de evaluación si no tenemos la expertise, ¿no? Esa es una recomendación, porque muchas veces no decimos nada, aceptamos por cuidar nuestros trabajos y después estamos con responsabilidades, ¿no? He visto casos de recepción de diseño de una obra y lo ha recepcionado el responsable de activos, ¿no? Que desconoce totalmente sobre el diseño de obras, ¿no? Pero lo ha recepcionado y se ha pagado y después ha habido muchos problemas, ¿no? Y la norma prevé, ¿no? La norma prevé y también las de financiamiento externo, que en caso de que no haya especialistas, soliciten la contratación, ¿no? Soliciten la contratación para que diseñe especificaciones técnicas. Igualmente, si fuera el caso de una recepción, también se puede contratar gente especializada, ¿no? Si no, estaríamos asumiendo algo que desconocemos y después nos puede generar muchos problemas. Bien, ¿alguien más quiere acotar consultas, dudas, experiencias que tengan? Yo puedo, licenciado. Por favor, con mucho gusto, Amparo. Sí, a raíz de los comentarios que usted está haciendo y los problemas, muchas entidades han empezado a generar modelos de especificaciones, ¿no? Ya solamente para rellenar, digamos, de acuerdo a las necesidades, para que se eviten este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, Amparo, justamente, no sé si, bueno, después Alex lo pueda complementar en el sector petrolero, pero en otros países, sin ir lejos, Perú, he visto que ya tienen modelos instructivos para el diseño de especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿no? Que eso nos falta en Bolivia, ¿no? En Bolivia, cada entidad pues tiene que diseñar sus especificaciones, sus TDRs, y es pues como descubrir la pólvora, ¿no? Y muchas veces hacemos copy-paste, digamos, ¿no? De otra entidad y copiamos hasta sus errores, ¿no?
Entonces ahí nos falta mucho en el tema de diseño y elaboración de especificaciones técnicas y TDRs, desde el punto de vista normativo, lo digo. Y ese es uno de los mayores problemas en las contrataciones, ¿no? Desde mi punto de vista, porque no hay modelos que te digan qué es lo que tú tienes que llenar para una especificación técnica, ¿no? Y qué no, ¿no? Como en el caso de aspectos administrativos legales, no tienes que ponerlos, ¿no? Entonces debería haber modelitos que ya te orienten a llenar. Obviamente es imposible tener pues un modelo que se adecue a todas las contrataciones, ¿no? Porque cada entidad tiene diferentes necesidades, requerimientos, etcétera, ¿no? Pero son modelos generales donde nos dan luces para poder hacer buenas especificaciones y recomendaciones, ¿no? Y de acuerdo a esos modelos ya vamos incluyendo lo que necesitamos o sacando lo que no necesitamos, que nos ayuda, ¿no? Igualmente en el diseño de TDRs, ¿no? Por ejemplo, con financiamiento externo BID y Banco Mundial, ya tienen ellos sus modelos, ¿no? Donde te dice ya quieres contratar un consultor por producto, este es el modelo, tienes que definir el objetivo general y un objetivo general, este es el concepto, los específicos, este es el concepto, no más de tres y recomendaciones como esas. Y te van guiando, te van orientando para que puedas diseñar especificaciones técnicas y TDRs. Sí, gracias Amparo por la complementación y ahí tendríamos que ir trabajando, ¿no? Porque es el insumo más importante de un proceso, la especificación técnica y los TDRs para el éxito de una contratación, ¿no? Acá podemos ver algunas recomendaciones en especificaciones técnicas para obras que sean claras y precisas. Eh, claro que en el tema de obras, las especificaciones técnicas nacen de un estudio, ¿no? Que, que el nombre, si no me equivoco, era TESA, creo que ha cambiado recientemente, que era un estudio técnico, económico, social, ¿no? Entonces es un estudio ambiental, ¿no? Es un estudio completo que se realiza y lo hace una firma consultora para iniciar una obra, ¿no? Y de ahí nace el precio referencial. Entonces, en el tema de obras, va pues se podría decir a un especialista para que elabore las especificaciones técnicas, ¿no? Que es el estudio y de ahí nace, ¿no? En las especificaciones se debe exigir que los materiales, instalaciones y otros suministros para la ejecución de obras sean de buena calidad, ¿no? Son útiles los ejemplos de especificaciones de proyectos similares ejecutados anteriormente en el mismo país, ¿no? Como por ejemplo en IPFB tienen ya diseños de estaciones de servicio, ¿no? Que cumplen con todas las normas de, de calidad medioambiental, etcétera, que esos modelos podrían ser utilizados, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando de obras similares, ¿no? Que tienen un diseño similar. El Banco Mundial y el BID recomiendan el uso de unidades en sistema métrico, medidas métricas. El contratante o el ingeniero deberían redactar las especificaciones técnicas de forma especial para ajustarlas a los distintos contratos de obras específicas, ¿no? Entonces, producto del diseño de la obra, el ingeniero o puede ser arquitecto, especialista, tiene que tener cierta habilidad para poder redactar esas especificaciones y incluirlo a los modelos, ¿no? A los modelos para las licitaciones, se puede decir, ¿no? Hay una adaptación. No existen especificaciones estándar, ¿no? Como por ejemplo, podemos estandarizar equipos o mobiliario, ¿no? En el tema de obras no existe porque cada obra tiene pues sus particularidades, sus estudios de suelos que las hacen especiales. La estandarización de las especificaciones generales encierra numerosas ventajas para las obras de índole repetitiva en sectores públicos, ¿no? Pero estamos hablando de especificaciones generales
que sí podrían estandarizarse, que se construyen constantemente. Las especificaciones generales deben cubrir todos los tipos de trabajos, materiales y equipos que suelen emplearse en la construcción, ¿no? Hay equipos que sí se van a usar en toda la ejecución de la construcción y hay equipos que se usan solo en etapas, ¿no? Entonces tiene que estar bien claro el tema de equipos, el personal clave, que es lo más importante, los materiales. Si se exigen otros requisitos esenciales, ya sean normas nacionales del país del prestatario u otras normas. Y acá, bueno, es una página del Banco Mundial, donde podemos ingresar para ver los documentos de precalificación en construcción de obras, documentos de licitación, construcción de obras menores, documento de licitación para adquisiciones en bienes, documentos de licitación para adquisiciones informáticas, tienen uno especializado, ¿no? Y en el caso del BID está en el SICOES, ¿no? Ustedes ingresan al SICOES donde está normativa, debajo de la norma nacional están las normas del BID, ¿no? Que ahí se pueden acceder. Y acá podemos ver un modelo de los contenidos de un documento estándar de adquisiciones para bienes internacionales, ¿no? Sección de los documentos estándar, acá en la parte 1, procedimiento de licitación. Tenemos sección 1, instrucciones a los licitantes. Sección 2, datos de la licitación. Sección 3, criterios de evaluación y calificación. 4, formulario de la oferta. 5, países elegibles. 6, políticas del banco, prácticas corruptas y fraudulentas, ¿no? Entonces, ese es el contenido de la parte 1. Y la parte 2, requisitos de bienes y servicios conexos, ¿no? Estamos hablando de requisitos de los bienes y servicios conexos en el tema de especificaciones técnicas. Y finalmente la parte 3 es el contrato, donde tiene las condiciones generales del contrato, condiciones especiales del contrato, formularios del contrato, ¿no? Ese es el contenido. Y en las especificaciones técnicas, agregar listas de pruebas si corresponde para algún tipo de contratación. Agregar todos los trabajos por servicios conexos requeridos, es muy importante no olvidarse nada. Verificar antes los precios y disponibilidad en el mercado, ¿no? Entonces, precios de mercado, precios referencial, que haya disponibilidad en el mercado. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces lanzamos licitaciones en cualquier normativa, ¿no? Y no hacemos pues una pesquisa si hay disponibilidad en el mercado, ¿no? Y ese análisis hay que hacer, es muy, muy importante. Y es por eso que se declaran desierto también los procesos, ¿no? Entonces hay que hacer una buena pesquisa de mercado. Y hay diferentes tipos de contratos o arreglos contractuales que utilizan los financiadores, como por ejemplo este de convenios marco con una o más empresas, con términos y condiciones específicos durante la vigencia por pedidos frecuentes con requisitos iguales o similares, cuando diversas entidades del prestatario adquieren los mismos bienes, servicios, se puede obtener descuentos por demanda, cuando se planifican para situaciones de emergencia, ninguna de las empresas tiene capacidad suficiente, ¿no? Y también hay otros contratos basados en desempeño. Los pagos se efectúan contra resultados medidos y no en función de los insumos, ¿no? Entonces va contra resultados. Estimado Alex, sobre este tema de convenios marco o corporativos o contratos de desempeño, ¿tienen alguna práctica, experiencia, estimado? Sí, tenemos algunas experiencias a lo largo de estos 5 o 6 años que han pasado, fruto de un proceso de licitación con cuantías muy altas, arriba de $1 millón,
o con fruto de un proceso de licitación para un servicio estratégico que tiene la empresa y que puede ser recurrente en el tiempo. Eh, Consideramos siempre indispensable la necesidad de hacer acuerdos marco por un año o por 2 años que nos permitan fidelizarnos con una empresa determinada, consolidando precios estándar eh, eh, con el fin de reducir costos, ¿no? Siempre es bueno este tipo de acciones realizarlas especialmente con fabricantes antes que con proveedores nacionales o locales. Siempre recurrimos a proveedores internacionales de esta fábrica a fin de que nuestros contratos marcos se garanticen, ¿no? Entre esos tenemos acuerdos estratégicos, por ejemplo, con una empresa para la provisión de aceites. Nosotros somos transportadores de hidrocarburos, gas y derivados del petróleo, que tenemos más de 65 estaciones de bombeo y compresión en todo el territorio nacional, y el despacho a la Argentina y el despacho al Brasil. Entonces, necesitamos, por ejemplo, aceites en un generador se carga 8 litros cada día, multiplicado por 30 días al mes y multiplicado por 365 días, realmente el gasto asociado de aceite, por ejemplo, es alto. Por lo tanto, nos conviene siempre como empresa lograr un acuerdo estratégico por 2, 3 años, con tal vez un mantenimiento de precios el primer año, con un porcentaje mínimo de incremento de precios el segundo año, dado un contrato que nos permita garantizar la provisión de bienes por un periodo determinado de tiempo a un bajo costo, ¿no? Y fidelizarnos con un proveedor que también nos garantiza la calidad de su servicio, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos y creo que nos ha resultado muy efectivo este tema. Otro tema importante que tenemos también son convenios con fabricantes, no siempre acuerdos, sino convenios para cuando son compartidos entre empresas subsidiarias, como para poder eh, eh, conseguir precios más exquisitos en un convenio y colgarnos de ese convenio con la provisión de sus representantes oficiales de las empresas o de las marcas en el mercado nacional, ¿no? Por otro lado, también tenemos convenios de servicio de catering, por ejemplo, por la continuidad operativa de los servicios de catering en la compañía. Necesitamos asociarnos con empresas, primero, rentables y segundo, que cumplan nuestros términos de referencia de tal manera de que no tengamos dificultades en los próximos 2 años, ¿no? Hemos tomado una medida y una decisión muy importante a este nivel y también nos ha ido muy bien, ¿no? En esta gestión estamos procurando consolidar acuerdos marco para materiales de alta rotación, materiales críticos que solamente un fabricante nos puede entregar en el menor tiempo posible, dada la criticidad que tienen nuestras operaciones, ¿no? Que a veces no se puede conseguir a la vuelta de la esquina en Bolivia. Y bueno, el consolidar para repuestos críticos un acuerdo con una empresa nos va a permitir, digamos, en el menor tiempo posible acceder y tener ese material en el marco de una rotación de obsolescencia o de vida en aquel que pueda tener un bien o un material de esta naturaleza crítica. Y bueno, ese es el trabajo que nos toca ahora desarrollar esta gestión y vamos con esa tendencia, ¿no? Ese es más o menos la característica propia de los convenios y acuerdos marco que tenemos. Excelente, Alex, muy buena práctica, experiencia y realmente se puede lograr muchos beneficios con convenios marco, ¿no? Lastimosamente en el sector público no se aplica mucho este tema de convenios marco. Sí ha habido algunas disposiciones en el tema de productos farmacéuticos mediante el Ministerio de Salud, ¿no? Que han aplicado más o menos esta figura de convenios marco. Pero para entender un poquito mejor este tema de convenios marco, vamos a ver una presentación enseguida que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, donde participaron varios países, ¿no? Varios países como Chile, Ecuador, y el que vamos a ver es el que más me ha gustado, es de un colombiano
que hace una explicación de convenios, ¿no? De convenios marco, cómo se los inician, cómo se los crean y muchos aspectos. Por favor, les ruego su atención a ese tutorial y después vamos a hacer un pequeño debate para escuchar sus comentarios y qué opinan sobre esas prácticas, ¿no? Entonces voy a poner el videito, por favor. Por favor, ¿pueden ver el video? Sí, está en la pantalla. Ya voy a ponerlo un poquito y me confirman el audio, por favor, si está ok. Y continuamos. Voy a poner un poquito del video. Lo que yo voy a tratar de hacer en los próximos 25 minutos, porque voy a quitarle 5 minutos en beneficio. Buen audio. ¿Está bien? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces les ruego su mayor atención y después vamos a hacer un pequeño debate sobre esta exposición. Adelante. Usted, de hecho me voy a autoponer la alarma, es poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas ideas. Y se los digo directamente porque esto es una materia muy nueva. O sea, y de hecho lo que se está haciendo en Latinoamérica, y ustedes escucharon alrededor de la mesa, es de lo más avanzado que hay. O sea, si bien los países europeos han avanzado mucho y ya muchas décadas en esto, yo los invito a leer lo que ellos han hecho y lo han publicado muchas veces. Les podemos dejar algunos de los documentos y si bien es interesante, no es mucho más. Así que yo creo que esta región está haciendo cosas súper interesantes y efectivamente lo que uno encuentra no es un conocimiento ni avanzado ni prácticas absolutamente consolidadas. Así que básicamente los temas que voy a hacer son algunas ideas, algunas prácticas, algunas de las cuales sí hay algunos consensos y otras cosas que están absolutamente abiertas en realidad, en base principalmente a lo que ha sido nuestra experiencia reciente en Latinoamérica y lo que ha sido en Europa, algo menos en Estados Unidos que no conozco. Y eso es lo que traté de hacer en las siguientes láminas que tengo para después poder compartir ya desde ya con los países que están haciendo en la práctica estos convenios, que es el caso de Perú, y invito a todos en realidad, porque vi que el director de UNCAE, Héctor, que ahora no está en este minuto, pero está Sofía, en realidad, y Patricia, y en fin, los otros países están avanzando mucho, en realidad, así que yo creo que aquí entre todos vamos haciendo el taller. Bien, adelante. Bien, yo básicamente voy a dividir mi presentación en dos partes, una breve, en realidad, que es, ¿por qué hacemos convenios marcos? O sea, yo creo que esa es la primera pregunta, y ¿cuándo no hacer convenios marcos? O sea, yo creo que eso es una cosa que todos los que trabajamos en esta área tenemos que tenerlo súper claro, en realidad. ¿Qué son los convenios marco y cuándo realmente hay que hacerlos y cuándo no hay que hacerlos? Y la segunda parte es compartir algunos elementos de diseño. No quiero hacer un recorrido completo, no alcanzaría en el tiempo, pero sí compartir, elegí, yo creo, temas más conceptuales en términos de cómo diseñar un convenio marco. Y esas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Bien, esto es una definición un poco arreglada de lo que en Europa entienden por convenios marcos, las invito a leerla. Convenio marco es un acuerdo, desde ya es algo intuitivo, yo creo que todo el mundo podemos entenderlo, entre una y varias entidades contratantes, y eso es importante entenderlo. O sea, los convenios marcos no son monopolio de las agencias centrales de compra, no son monopolio de todos los que estamos sentados acá.
O sea, una entidad cualquiera en nuestro país puede hacer un convenio marco, o se junta con otra y hace un convenio marco. Así que nosotros somos más bien una entidad contratante que actúa a nombre del resto de las entidades del Estado, pero conceptualmente un convenio marco lo puede hacer una sola entidad, un grupo de entidades o las agencias centrales como somos los que estamos sentados acá. Y lo hace básicamente con uno o más operadores económicos, entendiendo los proveedores. Eso es un acuerdo donde ¿qué establecemos? Básicamente eso, condiciones técnicas y condiciones comerciales. ¿Para qué? Para que después se vayan ejecutando contratos y se vayan adjudicando y principalmente se determinan precios y algunas otras condiciones como las que vamos a ver. Eso es un convenio marco, yo creo que es bastante intuitivo de qué se trata, no es algo muy complejo, todos los que están sentados aquí en la mesa más o menos lo saben. Yo voy a repetir algunas cosas porque la idea es nivelar un poco el conocimiento, hay algunos que obviamente estos temas los conocen, lo hemos compartido y otros probablemente recién están entrando, así que igual prefiero hacer el recorrido completo en esto. Adelante. Bien. ¿Qué entendemos por condiciones comerciales? Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, desde ya la fijación de precio. Y por precio significa no a veces un precio nominal, ¿sí? Decimos, hacemos un acuerdo con una empresa para que nos vendan esta computadora a $300, sí, eso es una manera de fijar, pero también puede ser otras maneras de fijar el precio. Un descuento contra una pizarra, contra un precio publicado, por ejemplo, en una página de internet o en algún otro sistema de reporte de precios públicos. Y es un porcentaje contra eso, típicamente en combustibles que se fijan exógenamente, a veces ni siquiera en los países, sino obviamente depende del precio del petróleo y obviamente uno fija un porcentaje, un descuento, algún tipo de factor relativo al precio, pero no necesariamente siempre es un precio nominal. Y así otros temas comerciales alrededor de este acuerdo que establecemos con las empresas, en realidad, que pueden ser referidos a temas de plazo, en cuánto tiempo nos entregan la computadora, si es que tiene algún problema, en cuánto se demoran en reponerla, en fin, todo ese tipo de cosas. Fíjense todas las condiciones comerciales, a veces la letra chica cuando compramos nosotros como consumidores que está detrás. En fin, todo ese tipo de aspectos es lo que entendemos por condiciones comerciales. Y por condiciones técnicas, todos son aquí expertos, así que no me detengo, pero obviamente tiene que ver con la descripción, con los servicios asociados, con todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos del propio producto o de todos los servicios colaterales, sean directos, indirectos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Bien, en esto me detengo un segundo para decirle de que esto no es obviamente en piedra, esto solamente es una observación de cómo las distintas agencias en Latinoamérica, en Europa, en distintas partes se organizan. Lo que está arriba es lo que normalmente es el ciclo de convenio marco, que también es algo que es bastante sencillo e intuitivo, pero sí les hago la distinción. O sea, en las etapas, y yo creo que ahí es importante quizás llamar la atención, es muy marcado las agencias que llevan mucho tiempo en lo que se refiere a estudio y diseño. Antes de lo que se refiere a temas de licitación o ejecución, que ya vamos a hablar un poco de eso en realidad y lo vamos a ver en estos 2 días en realidad. Una cosa es el estudiar, y obviamente se parte si es que hay convenios de antes por la evaluación que veníamos antes, pero estudiar bien el mercado, entender el mercado y finalmente la resolución de eso es ver si vamos adelante o no vamos adelante con los convenios marcos, si renovamos o no renovamos los que están actualmente, si es que incorporamos, los hacemos crecer, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es un tema en el cual muchas de las entidades que llevan mucho tiempo en esto toman bastantes recursos, bastantes meses de trabajo. Normalmente establecen comité, en fin, y un montón de cosas por el estilo que hace que finalmente uno tenga una decisión súper razonada de si va a ser o no va a ser un convenio marco y qué tipo de convenio marco. Y distinto es el diseño, y por eso es donde yo quiero quedarme, porque a veces nosotros hemos dedicado a veces poco tiempo a los temas de diseño. Yo creo que hemos tenido mucho éxito en todas, digamos, las primeras etapas de convenios marcos, pero los aspectos de diseño no son menores según los tipos de convenio, los tipos de productos y servicios que estamos contratando, según el tipo de industria, el mercado que está. El diseño es otra etapa distinta a los temas de estudio. Y después, bueno, los temas intuitivos que tienen que ver con temas de licitación y de ya los temas de ejecución. Y abajo lo que les puse es como normalmente se organizan las distintas instituciones a cargo de los sistemas de convenios marco. Nuevamente, esto no es que sea piedra, varía absolutamente entre una entidad y otra, en realidad. Entonces, más o menos, lo que veo es el correlato. O sea, hay organizaciones que tienen mucha investigación, tienen unidades especializadas en investigación, que sean grandes equipos. Normalmente, estas entidades
van a veces de 50, 80 personas hasta las más grandes, 900, como el caso francés, o 3.000 en el caso americano, que obviamente son otras dimensiones en realidad. Pero a veces dedican cuerpos de personas, 1, 2 pequeñas unidades, 5, 6, depende de la complejidad, a investigar. Y otra cosa distinta tiene que ver con los temas de producción. Producción, convenios marco, es poder definir cuáles son los términos que van a hacer, cuáles son los bienes y servicios que vamos a incluir, todo ese tipo de cosas, a producir finalmente el instrumento, y ahí hay otras unidades que se cargan de estos temas, desde ya participan en el estudio, pero también después participan en la producción. Y así, mucho tiempo y muchos recursos dedicados a lo que podíamos entender por marketing. Hay un tema de nomenclatura, lo podemos llamar de otra manera, por los equipos que se dedican finalmente a tomar estos convenios marco y a difundirlos, a poder trabajar tanto con las empresas para que se entiendan, o trabajar con todas las dependencias para poder explicarles, venderlos, en fin. Normalmente ahí se ocupan una gran cantidad de recursos que parten incluso de las etapas previas de diseño, de poder trabajar con las distintas dependencias en la creación de los convenios, en fin, todo lo que tiene que ver con relacionamiento con los usuarios, imagínense. Y así, temas de catalogación son temas que no me voy a detener. El tema de tecnología en general está muy presente en todas las entidades, ya sea para la búsqueda de información, para la investigación, para los temas de diseño, desde ya para las licitaciones, y obviamente para todos los temas de ejecución en realidad, y obviamente hay recursos y unidades. Entonces, esto es una breve mirada muy rápida de cuál es un ciclo normalmente, de cómo se crea, se elabora, se implementa un convenio marco, y en términos más organizacionales, los recursos, las unidades, si queremos llamarlo así, y en qué etapas intervienen. Solamente vamos a hablar en estos 2 días de este tipo de cosas, en realidad. No es única, van variando, hay gente que no tiene una cosa, otra, que las denomina de distintas maneras, pero esto es un resumen muy sencillo de cómo se implementa un convenio y cómo se organizan las entidades para hacerlo. Adelante. Bien, adelante. Vamos con todo porque no me va a alcanzar el tiempo. En realidad, era toda una ecuación que hemos compartido, que se la robé y después la adapté a mi amigo Gianluigi Albano de la agencia de contratación italiana, de básicamente resume de qué entendemos por la lógica económica detrás de la contratación pública, que es algo sencillo de probablemente entender. O sea, agregamos más valor todos quienes estamos en la contratación pública como agencias de contratación pública, obviamente en tanto entregamos lo que está primero ahí, que es la Q, que es la calidad, entregar lo que se requiere, que es la provisión de servicios públicos, que las jeringas, los fármacos, en fin, lleguen a los hospitales, y entre mejor lo hagamos y de mejor calidad, obviamente, agregamos mayor valor. Eso es la principal razón de la contratación pública. 2, obviamente, a la contratación se le cuelgan muchos temas, como de beneficio, los temas de sostenibilidad, el tema de todos los requisitos sociales, de que no podemos contratar con empresas que no hayan cumplido con sus impuestos, en fin, un montón de otros temas. Y así también, obviamente, vamos a agregar. Y obviamente le vamos restando el precio, hay que pagar un precio por todas estas cosas, y obviamente hay costos de transacción, de poder relacionarse, administrar todos estos contratos, etcétera, en realidad. Les quería comentar esto adelante por un tema sencillo que tiene que ver cómo se resuelve, y eso es lo que normalmente las agencias de contratación hacen, resolver esta ecuación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen básicamente, si miramos este cuadro, probablemente, y arriba dice sistema, a través de tomar decisión de centralización. Crear una ley es una forma de centralización, son reglas del juego para todos los jugadores del partido. O sea, no es que dejamos libres a los que están al otro lado, que son las agencias o las dependencias públicas, los ministerios, secretarías, como se denominan en cada país, libremente. Entonces tomamos decisiones porque creemos que eso mejora la ecuación, genera más valor, en realidad, obviamente. Y así, y se van tomando una serie de decisiones que tienen que ver con mayor centralización o con menor centralización. Y eso es lo que hay detrás también de los convenios marco, es poder decir, para mejorar esa ecuación, para agregar más valor en el mercado a los ciudadanos, a todos los que esperan de la contratación pública que cumpla sus objetivos, obviamente, es poder entregarles mayor valor. Y se ubican, yo diría, a mitad de camino. O sea, no es que esto es completamente centralización o completamente descentralización, sino son instrumentos que probablemente están en ambos mundos, en realidad. Adelante. Y uno siempre tiene el dilema de cuánto más centralizar o cuánto más dejar hacer que sean las propias dependencias las que tomen sus propias decisiones. ¿Vale la pena incluir una herramienta como un sistema electrónico, colocarlo entre medio? ¿Va a agregar o no va a agregar valor? ¿Vale la pena de que yo intervenga en los procesos de licitación? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué podría depender de que una entidad central intervenga o no intervenga en
cada uno de los procesos de licitación. ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Hablo muy rápido? ¿Estamos tímidos? ¿O yo me quedo dormido, ustedes se quedan dormidos? No. De la corrupción, probablemente. O sea, muchas entidades intervienen en los procesos de licitación cuando efectivamente a veces hay algunas presunciones de que pudieran haber actos irregulares. Entonces, quizás vale la pena efectivamente intervenir ahí. Entonces, son temas en los cuales uno tiene un dilema, efectivamente, entre estandarizar más o dejar que finalmente se adapte cada una de las entidades a su propia realidad y tome sus propias decisiones y tenga máxima flexibilidad, o al revés, generamos algunas economías de poder trabajar en conjunto colaborativamente. Adelante. Y eso es lo mismo que está detrás de la opción finalmente de introducir distintos tipos de métodos de contratación. Esto es una mirada sencilla a todos los tipos de opciones de centralización que uno puede tener, tanto desde el punto de vista de quiénes son los compradores. Desde ya dar cursos de entrenamiento, de formación, es una opción de centralización, obviamente. Si bien cada uno podría formar a sus propios cuadros, a veces tomamos decisiones de formarlos a nivel general, entre todos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Y así es como también elegimos también los métodos de contratación. Adelante. Y aquí sí, ahora llego a la pregunta, es ¿cuándo optar por un convenio marco? ¿Cuándo a nivel central, los que estamos sentados acá, en las distintas direcciones, agencias, institutos, tomamos la decisión de hacer un convenio marco, en realidad? Y yo lo resumiría que es cuando el valor de la centralización, o sea, de poner este instrumento en común y toda su organización detrás, es mayor, al menos igual o mayor, obviamente, a que para ese tipo de producto o de servicio o lo que se trate, obviamente sea mejor que la descentralización, o sea, que dejar que los propios ministerios, típicamente obras públicas. O sea, centralizar las obras públicas muy difícil, ¿no? Cada autopista que se construye en un país es un servicio único y específico y casi repetible. Hay muchas cosas en común, las especificaciones, en fin, la ubicación y un montón de temas de ingeniería, obviamente, pero finalmente es casi único. No se construyen dos carreteras una encima de otra, obviamente, en realidad. Entonces, son las maneras en que uno va optando, en realidad, en el cual de qué va a agregar más valor o al contrario, vamos a quitar valor. Entonces, eso es un tema de que hay que tener cuidado porque con los convenios marcos a veces quitamos valor. No siempre los convenios marcos son positivos para las dependencias. Ojo con eso. ¿Y qué tipo de cosas podemos tener presentes? La lista es súper larga. La verdad que no hay una ecuación única. Si uno revisa las distintas experiencias y le hace esta pregunta, ¿cuándo ustedes deciden hacer un convenio marco? Y yo les pido aquí con máxima franqueza, no lo tenemos tan claro. O sea, no hay una ecuación así súper clara de 2 más 2 es 4 y sí tenemos que hacer convenios marcos de mesa. A veces hacemos de mesa y de mobiliario porque, bueno, se hace en realidad y vemos que nos resulta y creemos que es positivo. Pero no hay único. Pero tiene que ver con este tipo de cosas. Esta es más o menos una lista no exhaustiva de los temas que hay. Y tiene que ver con a quiénes les vamos a agregar valor. Primero, desde ya nuestros mandantes, que son los ciudadanos y que actúan a través de nuestros jefes, que es el gobierno, por cierto, y obviamente ese puede ser el objetivo y podemos analizarlo desde ahí si realmente vale la pena o no hacer un convenio marco. Típicamente, uno de los temas más relevantes es el que está ahí en número 2, que es ahorro. O sea, los convenios marcos, si tú le preguntas a la mayor cantidad de agencias, esta es una encuesta que se hizo en Europa, es ahorro. Los hacen para ahorrar, o sea, para que finalmente la compra de mobiliario sea 10 o 20% más barata en el presupuesto público. Esa es la razón. Y eso a quién le interesa, a nuestro mandante, claramente al dueño del presupuesto público, que lo maximiza por nuestros ciudadanos en realidad. Y ahí sí la ecuación es directa. O sea, y eso sí hay bastante evidencia que con convenios marcos se ahorra. O sea, eso es claro y es una de las principales razones. Se generan economías de escala. O sea, centralizar las compras a través de convenio marco, no a la antigua, digamos, de hacer una sola compra, sino con estos sistemas de convenio marco se ahorra. Y esa puede ser una de las razones. Y ojo con eso, porque no necesariamente vamos a beneficiar a todo el mundo. Quizás le vamos a quitar un poquito de valor a algunos. A veces a grandes compradores, a ellos les quitamos un poco de valor. Pero hay que estar consciente de eso, de que les quitamos un poco de valor como lo vamos a ver más adelante, en realidad. Ellos pierden, pero estamos ganando por otro, quizás por nuestros propios mandantes. Quizás los objetivos pueden ser distintos si miramos a nivel de las entidades, algunos coinciden, también obviamente les interesa ahorrar en temas de presupuesto, pero sobre todo quizás les interesa lo que se refiere a costos de transacción o costos de oportunidad, en poder obtener los bienes y servicios rápido, en poder transar de manera sencilla, en que no me esté con mi poco personal dedicado meses a poder obtener cosas que son sencillas y poder más bien concentrarlo en otras cosas, en fin.
y quizás el convenio marco tiene que ver más que en obtener buenos precios, que a veces es difícil en las primeras vueltas, tiene que ver más bien con esta otra lógica de bajar costo de transacción, que sea sencillo poder finalmente comprar cosas que en el pasado nos demoraban semanas o meses, pasen a cosas de días, por ejemplo, en realidad. Y ese quizás es el objetivo y eso es lo que le agregamos valor a las entidades. Pero ahí es importante tener claro qué vamos a ganar con cada uno de los convenios marcos. Y por lo tanto los indicadores de éxito se relacionan con ese tipo de cosas, en realidad. Uno puede tener algunos indicadores comunes, obviamente. Adelante, por favor. Como temas de satisfacción general, de rebajas del nivel de precios, el porcentaje de mercado que logramos. Entre más porcentaje de mercado hay con un convenio marco que ofrecemos, en teoría es más exitoso, significa que a la gente le interesa utilizarlo en realidad. Pero en teoría cada convenio marco tiene que tener sus propios indicadores y debiera resolver esta ecuación y eso es lo que nosotros debiéramos preguntar. Con la suma de lo que estamos haciendo, con las creaciones de valor y descreaciones de valor, es mayor que no intervenir en el mercado y dejar que cada entidad compre por separado. Y esa es la pregunta conceptual esencial que debiéramos hacernos cada vez que estudiamos un convenio marco antes incluso de gastar tinta, papel en hacer el diseño del convenio marco. Adelante. Bien, y quizás en este mapa de opciones de métodos de contratación que tenemos, aquí están más o menos resumidos, hay distintas nomenclaturas en cada país. Uno podría decir que los convenios marcos en general se ubican cuando tenemos temas que son de baja complejidad, no como las carreteras que son de alta complejidad, aunque podemos hacer, como lo vamos a ver, convenios marco de alta complejidad también, pero en general convengamos que son los menos, son en general bienes que no son tan complejos de describir técnicamente, en fin, cosas por el estilo. Normalmente responden a mucho volumen en términos de operaciones, o sea, muchas entidades compran exactamente lo mismo y normalmente no son unitariamente de precios muy altos, o sea, no hacemos un convenio marco cuando observamos solo 3 contrataciones en el año de muy alto valor. Quizás es más óptimo que esas 3 contrataciones de muy alto valor, la compra de data center, por ejemplo, quizás sea resuelta descentralizadamente. En realidad. Normalmente son cosas que se ubican a un valor, digamos, no muy alto unitariamente, o sea que cada dependencia contrata ese bien o servicio que queremos hacer un convenio marco, el promedio no es tan alto. B, cuando son temas de mucho valor, de mucho volumen, que los vemos repetidamente y normalmente en una complejidad media o baja en realidad. Ahí es cuando es una buena opción de utilizar convenio marco. Nuevamente, esto no se aplica para todos los casos, pero si uno lo ve en general hay un consenso más o menos de que a eso apuntan la producción y la necesidad de crear un convenio marco. Bien, adelante. En realidad este era el centro de lo que me interesaba llegar. Entonces, primero, si uno quiere clasificar los convenios marcos, los puede clasificar de las más distintas maneras, no hay regla, pero quizás hay 2 grandes clasificaciones en esto. Uno que tiene que ver por el tipo de contrato que establecemos y por el número de proveedores que finalmente vamos a contratar. Yo diría que son las 2 grandes divisiones, 2 grandes opciones y de ahí se abre un árbol de decisión para distintos lados. ¿A qué me refiero? Un convenio marco puede ser completo, que defina todo. Y por lo tanto, para las entidades públicas es solo de adhesión. Yo como agencia central defino prácticamente todo. Y por lo tanto, ¿a ti te sirve o no te sirve mi convenio? Punto, se acabó. Y probablemente lo único que varía es la cantidad que pido. Pero ya defino todo. Todas las condiciones comerciales y todas las condiciones técnicas. Eso normalmente se llama convenios marco en una etapa. Y en contrario, son aquellos de 2 etapas que son incompletos, en los cuales yo defino solamente algunos aspectos comerciales, incluso algunos aspectos técnicos, y el resto se definen en una segunda etapa. Es la dependencia la que termina de completar el contrato con la empresa. Típicamente a mayor complejidad, 2 etapas, a menor complejidad, 1 etapa. Y así, y en la segunda etapa incluso puede uno empezar a definir precio, incluso parte de lo que es de completar. Lo que requerimos técnicamente se completa en una segunda etapa. Y otra decisión importante que uno toma ya en el diseño tiene que ver a cuántos proveedores yo apunto. Y obviamente uno tiene que tener buena información. Depende de la cantidad de actores en el mercado, depende de muchos factores. Vamos a ver solo algunos acá. Si yo apunto a un solo proveedor, hay dependencias, no mucho en Latinoamérica, pero sí en otros países en Europa donde apuntan a un solo proveedor. Voy a contratar un proveedor para que provea servicios de instalación de data center al Estado durante un periodo de 3 años. Así es. Y trabajo con un operador.
Y así, puedo trabajar con 2, con 3, con 4 y a veces me conviene trabajar con 8 operadores. Yo diría que son las dos principales definiciones que uno va tomando en inicio, adelante, y que lo lleva después a tomar otras decisiones para el diseño de los convenios marcos. Por ejemplo, en el tema de una o dos etapas, ¿con qué tiene que ver? Con los temas que estábamos hablando. O sea, entre probablemente menor complejidad, nos vamos a hacer un diseño lo más completo posible, en realidad. No requerimos de que hayan especificaciones y tanta flexibilidad, no es tan dinámica. Todos compran más o menos lo mismo, en realidad. Y eso tiene una gran ventaja para los proveedores, para los precios que ofrecen, en fin, para muchos de esos temas, en realidad. Y lo mismo en términos de dos etapas, lo mismo en términos del valor promedio, en realidad. Cuando el valor promedio es menor de la cantidad de compras por separado, probablemente en una etapa, cuando es de mayor valor, probablemente es conveniente que sean dos etapas, en realidad. O sea, cuando la compra que van a hacer por separado cada una son en promedio de alto valor, probablemente es conveniente que eso se complete en una segunda etapa según cada una de las dependencias. 2. ¿Cómo definir cuántos proveedores? Probablemente tiene que ver con este tipo de temas, con la rentabilidad de colocar un mayor número de proveedores en el convenio marco. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos y servicios, seguro, típicamente, uno puede agregar casi al infinito, en realidad. Entre menos proveedores hayan, o sea, que sea único, la prima de un seguro baja infinitamente, en realidad. Así de simple. Si yo meto 2 operadores de seguro, el precio va a ser mayor, en realidad. Entonces uno debería tender a apuntar a uno solo. A veces mete 2 por temas, obviamente, tener un respaldo si te falla uno y eso, pero esa es la decisión. Pero racionalmente puede bajar el precio absolutamente. No al contrario con otro tipo de producto, por ejemplo, en el cual si coloco un proveedor, 2 proveedores, 3 proveedores, la competencia aumenta y eso hace que bajen los precios. Eso no es al infinito. O sea, no tener 30 proveedores, 20 proveedores, 15 proveedores puede ser ineficiente, en realidad. De hecho, es una curva que sube, entre más proveedores tengo, es más rentable el convenio marco, pero eso tiene límite. Y eso también lleva a otra racionalidad que dejo que se la apunten, que normalmente las dependencias, las agencias grandes, logran esto por sí solas. Y muy difícilmente una agencia central puede ofrecerles un buen convenio marco. Entonces, ¿por qué? Por esta misma racionalidad. O sea, ellos son capaces con su poder de compra de convocar una cantidad de proveedores suficiente para obtenerle, obviamente, el mejor precio posible o condiciones comerciales o técnicas o lo que sea que ellos salgan a licitar, ¿no? En realidad, pero esa es la manera finalmente en la que probablemente, junto con otras decisiones, yo defino si hago un convenio marco en una sola etapa, en 2, o apunto, digamos, a muy poquitos proveedores, en el extremo 1, o apunto a una buena cantidad de proveedores mayor. Adelante. Adelante. Bien, y esto nos lleva, por ejemplo, a tomar un árbol de decisión, por ejemplo, para lo que son los mecanismos de adjudicación. Cuando nosotros vamos en 2 etapas, necesitamos diseñar un mecanismo de adjudicación. Cuando nosotros convocamos a las empresas a que nos ofrezcan un convenio marco, lo que estamos haciendo es seleccionando empresas y listados de productos y servicios, punto, pero no adjudicamos. Las adjudicaciones vienen en una segunda etapa y por lo tanto hay que diseñar en el convenio marco un mecanismo de adjudicación. Y ahí a veces estamos débiles. O sea, yo mirando un poco las fases de licitación de ustedes y todas las de los distintos países, todavía es un tema en el cual no hemos avanzado mucho. Diseñar mecanismos de adjudicación para que lo ejerzan las dependencias públicas después. Y esto depende del tipo de temas que estamos hablando. O sea, obviamente cuando son en una etapa y un solo proveedor es fijo, o sea, no hay nada. O sea, o adhiero, no adhiero, no hay nada que decidir. Pero sí en las otras variables. Claramente cuando son temas de 2 etapas y a un solo proveedor, hay que diseñar un mecanismo de negociación. Típicamente cuando yo contrato servicios profesionales, yo me tengo que sentar después con los arquitectos, con quien me va a proveer un convenio marco de capacitación, o qué sé yo, con las más distintas cosas, abogados o cosas, a negociar cómo se va a implementar eso. Pueden estar definidas algunas cosas, el valor de la hora hombre y otro tipo de cosas, pero la segunda etapa es una negociación y alguien tiene que decir cómo se negocia. Por lo tanto, eso tiene que ir dentro del contrato. Lo mismo las indicaciones cuando trabajamos sobre todo con muchos proveedores. Cuando seleccionamos a muchos proveedores, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando son temas muy completos, normalmente a veces se ocupa el sistema de ranking, en realidad. Eso es en el cual, finalmente, nosotros, el método de adjudicación es que
Las dependencias solo pueden elegir al primero rankeado. De hecho, Panamá creo que ocupa ese sistema, ¿no? Muestra un solo proveedor, ¿no? En Europa se ocupa normalmente también eso, en realidad. Pero está el método de adjudicación. Y yo solo puedo seleccionar al primero, si el primero falla paso al segundo. Hay un método de adjudicación. Aun cuando los convenios marcos son muy completos, tiene que haber. Y sobre todo tiene que diseñarse muy bien cuando son muchos proveedores y son incompletos, o sea, cuando dejamos que varíe el precio, cuando puedan mejorarse las condiciones técnicas y muchas cosas, hay que pensar muy bien el método de adjudicación. Hay quienes optan por una segunda competencia, después de la competencia de selección, hacen una suerte de mini competencia, incluso a veces tienen sistemas de subasta a la inversa asociados en esta segunda, pero hay que diseñar esa segunda parte, el método de adjudicación. Bien, adelante. Otra pregunta, típicamente, ¿cuánto deben durar los convenios marcos? Y esto es una buena pregunta. Los invito a ver, por ejemplo, los convenios marcos que hacen en Estados Unidos. Hay convenios marcos de 8 o 10 años. Impresionante, convenios marcos de 8 a 10 años, en realidad. Y otros mucho más cortos. Normalmente el promedio son 2 años, en realidad, de los sistemas de convenio marco. Y la respuesta es sencilla, tiene que ver con la dinámica de la industria. Y por dinámica no nos imaginemos, obviamente, industrias que se mueven rápido, tienen muchas innovaciones. No, era claramente uno a uno en esas industrias puede hacer un convenio marco de largo plazo, típicamente la industria de tecnología, de computadores. Es si más bien las condiciones por las cuales se producen los nuevos productos, por los cuales se negocian comercialmente los productos, cambian o no cambian. Normalmente el mercado de seguros no cambia, el mercado de computadoras tampoco cambia mucho, más allá de que sean muy innovadores y cambien los productos, eso uno puede diseñar por 3 años sistemas de convenios marcos, pero en otras que son muy cambiantes y son muy disímiles entre los distintos jugadores, entre unas empresas que ofrecen condiciones comerciales de un tipo y otras de otra manera, o sea, la venta es distinta entre una y otra, probablemente habla que la duración debiera ser menor. Bien, adelante. ¿Cómo elaborar los convenios marcos? Es una gran pregunta y aquí hay muchos modelos, en realidad. Yo lo resumí en estos 3 grandes modelos y quizás hacerles la distinción entre lo que entendemos por clientes y usuarios. Normalmente los clientes son aquellos a los cuales va dirigido principalmente el convenio marco. Cuando uno estudiamos los convenios marcos nos damos cuenta que hay 4 agencias que compran, por ejemplo, alimentación muy fuerte, típicamente las cárceles, los hospitales, las escuelas. Esos son los clientes de tu convenio marco, el resto son usuarios. Es una división muy fuerte que hacen y a esos son los que probablemente hay que agregarles mayor valor, en realidad. Y así probablemente uno toma decisiones de si trabajar más centralizadamente, y probablemente uno trabaja centralizadamente y entendemos por eso en nuestras oficinas, con nuestro personal, no es que no hacemos consultas, no es que podemos hacer un comité de dependencia, lo podemos hacer, pero básicamente las decisiones las tomamos nosotros. Y eso lo hacemos normalmente en convenios marcos que podríamos denominar no estratégicos, que no están en el core, en el centro de la importancia para una entidad. La alimentación para las cárceles es estratégica. O sea, si no les damos alimentación a los presos cada día, imagínense lo que pasa cada día. Si es que no les damos pan, comen mucho pan. Ustedes saben entonces, para ellos es estratégico el tema. Lo mismo los hospitales, en realidad. Entonces, normalmente son productos y servicios que digamos que no son en el centro de la gestión de una entidad, mobiliario, típicamente, en realidad. Y 2 que son recurrentes, o sea, que son iguales para la mayoría de las entidades. Todas repiten más o menos parecidamente las mismas compras. Eso probablemente podemos trabajarlos más centralizadamente. Una recomendación muy importante es trabajar colaborativamente con las entidades cuando son sobre todo convenios marcos estratégicos, cuando son productos y servicios que son súper relevantes para la provisión de servicios de una entidad. Fármacos en los hospitales, medicamentos en los hospitales. Y por colaborativamente no significa, en el caso de arriba, de que no consultemos, no, eso siempre hay que hacerlo, en todos los casos. Colaborativamente significa que las decisiones las toman casi completamente tus clientes. Ellos tienen que tomar las decisiones. Eso significa, y es así como incluso se puede llegar a sistemas súper descentralizados. Por ejemplo, en el caso sueco es así, está cambiando según entiendo, pero que en el cual los convenios marcos no lo hacen ustedes, no lo hacen las dependencias, los hace prácticamente descentralizadamente. Ellos tienen 9 agencias o 12 agencias de compra que se definieron así y son agencias de compra dentro de otras agencias. Por ejemplo, el servicio de impuestos, la dirección de impuestos de ese país tiene una pequeña agencia de compra, una unidad de 10 personas que compra tecnología para todo, no solo para ellos, sino para todo el Estado. ¿Por qué? Porque para ellos es estratégico la compra de tecnología y por lo tanto no solo la compran para ellos y hacen el convenio marco a nombre de todo el Estado. Ojo.
Normalmente hay muy poco del tema descentralizado. Algo en Estados Unidos existe también, en realidad, de gente que se empodera para hacer convenios marcos a nombre de todo el Estado y quedan disponibles para todas las dependencias. Pero sobre todo, el tema colaborativo y recurrente es muy, muy fuerte y probablemente en eso yo he visto que no hemos tomado tanta nota en eso fuerte de trabajar con las entidades. Y trabajar no es nuevamente hacerles una consulta o pedirles datos, que eso siempre hay que hacerlo arriba, sino parte de la decisión del diseño, incluso del ir o no ir en un convenio marco, la toman tus clientes, los 3, 4 para los cuales es estratégico ese convenio marco. Adelante. Bien, el tema de si es obligatorio o voluntario me lo voy a saltar para no quitar más tiempo y solo termino con estos temas. 4 reflexiones que yo quería hacerles mirando la experiencia en Latinoamérica y en otros países. 1, mucho cuidado con la trampa de la economía de escala. Los convenios marcos es algo que les encanta a las dependencias. Luego del primer tiempo en que nos critican, los proveedores no lo entienden, eso, les encanta. Les encanta porque les quita trabajo, es fácil, el riesgo lo toman ustedes, no ellos, es culpa de Colombia Compra, o sea, es maravilloso. Entonces, ahí es súper perverso el tema. Aquí hay cierta evidencia de que aún con convenios muy malos, funciona. Y nosotros decimos, hoy si funciona, está bueno. Ojo con eso, la trampa de la economía de escala, porque generamos algún valor en alguna parte, pero no nos fijamos en todos los desvalores que estamos tomando por otros lados. Ojo con eso, y los responsables somos nosotros en tener esa mirada. Y normalmente son temas de bajo valor, no estratégico, en los que cometemos esos errores. Y vemos que todas las entidades compran, porque claro, para ellos el mobiliario no es lo central. Entonces, ahí él está en el convenio, me lo ofrecen, bien. Pero no es que sea una compra que genera valor a todo el Estado, en realidad, ni a los ciudadanos, ni nada. Generamos algún valor, pero el resto, entonces, ojo con eso. 2, el tema de la selección adversa o estos corredores que andan dando vuelta, hay que mirarlo con lupa, en realidad. Y eso sucede normalmente relacionado con los pagos. Eso es un tema que frecuentemente pasa. Cuando hay 4 o 5 entidades malas pagadoras, así como la fruta que ensucia al resto, te ensucia todo el convenio marco, en realidad. Entonces, ojo con ese tipo de temas, en realidad. Era 3, el tema del monopolio y el poder de mercado. Ojo cuando uno empieza cuando hacemos este tipo de instituciones, como son los convenios marcos, estas reglas y herramientas que introducimos al mercado, producimos efectos, claramente. Podemos producir efectos súper fuertes detrás de eso, que pueden generar riesgos políticos, por cierto. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. O sea, donde no había un tema, hoy día transformamos en un tema. O sea, si antes no se compraban libros de manera centralizadamente y vía convenios marcos, podemos generar polémicas gigantescas detrás de esto. Ojo con ese tipo de temas. O sea, estamos generando un tema en el mercado versus el tema descentralizado. A veces solo por riesgos políticos conviene quizás hacer descentralizadamente. Ojo con ese tipo de temas. Y desde ya riesgos de corrupción. O sea, probablemente no lo hemos vivido, estamos iniciando, pero los riesgos de corrupción son tremendos. La cantidad de juicios detrás de los convenios marcos, incluso en países avanzados, nórdicos y muy transparentes, los juicios y detrás y todos estos temas y la presión es muy, muy fuerte. Entonces hay que tomar nota de proteger a las entidades con regulación, con proteger a quienes contratamos, en fin, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y termino el tema de la participación de la pyme, que mi opinión es que es un mito. O sea, hay quienes dicen que los convenios marcos son antipyme, y intuitivamente uno diría que sí, donde habían 100 competidores, ahora van quedando solo 2 y 3 en realidad. Pero en general, si uno ve las reglas de los convenios marcos, en general uno ve que la participación que logran es más o menos parecida a la que logran con el resto del mercado, al menos en quienes han trabajado ya mucho, mucho tiempo en este tipo de contratos en realidad. Y lo que han hecho en general es introducir algunas reglas de negocio, de reglas de selección y después de adjudicación que permiten que sí pueda participar la pyme, como típicamente adjudicar por lotes, o sea, de que se puede adjudicar a veces por separado, no que necesariamente se adjudique toda una cantidad de bienes una sola vez, sino a veces tú obligas a que se adjudiquen 2 lotes y no siempre en un solo lote, o temas de localización, o sea, convenios marcos que sean regionales, locales, municipales, que den la posibilidad de que aparezcan proveedores locales. Entonces quizás los grandes abastecen más a nivel general, pero para ciertas localidades, en fin, se empiezan a mirar ese tipo de reglas en todos estos pliegos, que es finalmente la otra cara de la moneda del diseño del convenio marco, es el documento de licitación. Uno ve
todas estas disposiciones que permite de que participe la micro y pequeña empresa. Entonces, quería compartir estas últimas 4 reflexiones porque son los temas que normalmente a veces uno ve que andan dando vuelta, que son críticos y que no lo estamos mirando muy bien. Bien, adelante con esto. Terminé. Sé que fue un poco rápido, pero por temas de tiempo queríamos ir, quería de todas maneras compartirle alguna idea y después para el tiempo de discusión podemos. Bien, por favor, el día lunes vamos a continuar con el debate de este tutorial. Vayan analizándolo todo lo que hemos visto para poder comentar. El día lunes vamos a ver servicios de consultoría y el miércoles vamos a empezar con las exposiciones de sus trabajos. Por favor, vamos a iniciar, por favor, con Alex y su compañera. Nos van a transmitir todo lo que es su experiencia, sus procedimientos, especialmente de gestión de proveedores y las buenas prácticas que tengan en el sector petrolero. Eso va a enriquecer bastante este módulo. Entonces, Alex, te rogaría el día miércoles que puedas iniciar con tu presentación y tu compañera, y después los demás compañeros los voy a ir llamando de forma aleatoria para que vayan presentando, ¿no? Entonces, todos deberían enviarme sus trabajos el miércoles a las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, les estoy dando con bastante anticipación, por favor, prevean su tiempo para que ya trabajen este fin de semana y toda la semana hasta el miércoles, hasta las 5, sus trabajos de acuerdo al instructivo que está en la plataforma. Ya Karen me confirmó que ya los subió. Entonces, esas recomendaciones, por favor. Y el día lunes continuamos con el módulo. Karencita, adelante, por favor, si quiere participar. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Gracias. Licenciado, si usted gusta, puede salir de la clase, si gusta. Voy a conversar en un tema de los documentos. Perfecto, perfecto. Un Hasta el día abrazo. lunes conmigo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, licenciado. Gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Disculpen que no esté con la cámara, estoy con la señal del internet un poco intermitente. Quería comentarles que el siguiente viernes, como hoy, ya concluimos lo que es el diplomado con los 8 módulos. Estaba revisando la documentación, la fecha de entrega ya pasó, si no me equivoco era el 14 de mayo. Tengo estudiantes que no han dejado su documentación, les vamos a dar hasta el día miércoles, por favor, para que puedan dejar la documentación. Si alguien tiene algún problema me imagino que con la fotocopia legalizada, ¿no? Con la legalización del título, por favor, que se comunique la persona internamente, porque si no tenemos los documentos, no podemos enviar a titulación, ¿no? Es decir, la carpeta tiene que ir con la versión, ¿no? La 10ª versión de contrataciones públicas del Estado, y tienen que estar todos. Y si hay personas que no van a presentar, por alguna razón no van a presentar, entonces ellos ya irían como rezagados, ¿no? Y eso tiene un costo aparte. Entonces, lo ideal es que vaya la carpeta completa con todas las personas que han aprobado. ¿Tienen alguna duda, consulta? Karen, buenas noches. María Eugenia le habla. ¿Cómo está, María Eugenia? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpe, ¿cuánto tiempo tarda? Porque tenemos un compañero que igual, si no me equivoco, terminó en febrero y hasta la fecha no le han entregado. Sí, la titulación tarda 3 meses. Acaba el diplomado, 3 semanas hacer la revisión, firma de actas, y de ahí va a Univalle Cochabamba. Ahí tarda 3 meses la titulación. Justamente la 9ª versión, ya la siguiente semana ya nos van a enviar. Justamente por esto del COVID y todo eso, bueno, están cumpliendo los plazos Univalle, pero la siguiente semana es la entrega de la anterior versión. La titulación tarda 3 meses. Ok, muchas gracias.
Bueno, Una preguntita, ¿hay buenas alguna noches, Karen consulta? Isabel está hablando. Quería preguntar, ¿hasta qué hora tienen en la ¿Cómo está oficina? Isabel? ¿Hasta qué hora tienen en la oficina para poder Estamos llevar los documentos? de 9, de 9:15 a 16 horas. Oh, ya, gracias, gracias. Por favor, no se olviden, hasta el día miércoles, hasta las 16 horas vamos a esperar por el tema de los documentos. Esperemos que no tengan problemas con eso. Y si tuvieran algún problema, las personas que están en el interior, he escuchado casos, digamos, que uno salió en Cochabamba, digamos, y está ahorita en el BEN y no ha podido, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Si tienen problemas, por favor, les pido que se comuniquen internamente, que me llamen para ver qué podemos hacer y para explicarles cómo es el tema de cuando va la titulación como rezagado. Bueno, eso es todo. Y Buenas perdón, noches. disculpe, Claro, claro una que sí, pregunta. sí, 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 ¿Y claro que sí. sábados mañana no atienden? ¿Los sábados? No, de lunes a viernes de 9:15 a 16 horas. Oh, ya, ya, No, no es gracias. personal, la entrega no es personal. Pueden enviar a otra persona para que deje los documentos, ¿no? Pero lo que les pido es que por favor lean los requisitos y traigan sus documentos completos, porque si está incompleto, no va. Entonces les pido que por favor lean con cuidado. El tiempo ya pasó, pero bueno, les vamos a dar hasta el día miércoles, ¿no? Para que nos entreguen. ¿Alguna consulta más? Bueno, creo que no. Les agradezco por el tiempo y buenas noches a todos. Gracias, Karen. Hasta Buenas luego. noches, Karen. Buenas Amparo. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.